En este tiempo de Pascua, en el que nosotros estamos celebrando la resurrección de Cristo nuestro Señor, es decir, la victoria de Dios sobre el pecado del hombre y sobre la muerte, la Iglesia nos trae hoy la primera parte del capítulo 15 del Evangelio de San Juan, en la cual el Señor nos presenta una comparación bellísima para explicarnos lo que tiene que ser nuestra relación con Él. Nosotros en Colombia tenemos pocas vides y por lo tanto entendemos poco los términos, pero podríamos trasladar un poco la imagen y no hablar de la vid y los sarmientos, sino hablar del árbol y las ramas, porque fundamentalmente por ahí va la comparación. Cristo nuestro Señor nos dice: yo soy la vid, es decir, yo soy el árbol completo, y ustedes son las ramas. Las ramas forman parte vital del árbol, y para poder tener vida, para recibir la savia que garantiza el que estén vivas y puedan producir fruto, se necesita estar unidos profundamente al tronco. Nosotros sabemos lo que pasa cuando una rama se corta del tronco, sencillamente poco a poco se seca, porque no recibe la savia que necesita para poder vivir. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Nos quiere decir que fundamentalmente tenemos que estar unidos a Él para poder tener la vida en nosotros. Si Él resucitó, fue para darnos la vida, pero nosotros necesitamos estar unidos a Él para poder tener esa vida. Porque si nos separamos de Él, sencillamente ya no recibimos la vida que Él nos alcanzó con su muerte y con su resurrección. Y esa vida, nosotros lo sabemos, es la vida misma de Dios. Y Dios es amor. Por eso la invitación que el Señor nos hace hoy es a estar profundamente unidos a Él para poder estar vivos, para poder tener la vida en nosotros. Y el Señor nos pone como dos métodos o dos medios fundamentales para permanecer unidos a Él. En primer lugar, la escucha de su palabra. Nunca insistiremos suficientemente sobre la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Casi todos nosotros tenemos la Biblia en nuestras casas, en nuestras bibliotecas, pero no la abrimos. En una encuesta que hubo hace algunos meses en el periódico El Tiempo, le preguntaban a los que se declaraban católicos si leían la Biblia, y menos de la mitad contestó que sí lo hacía. Por lo tanto, hay una gran mayoría de católicos que no leen la Sagrada Escritura, que no conocen la Biblia. Y esto es fundamental. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, indudablemente que no vamos a poder estar unidos a Cristo nuestro Señor, que es el tronco del cual recibimos la savia que necesitamos para estar vivos. La palabra de Dios se proclama en la Eucaristía. Cada domingo y cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía, la palabra de Dios es proclamada, pero esa palabra no adquiere todo su sentido y toda su fuerza si nosotros no la estudiamos, si nosotros no la leemos, si nosotros no hacemos de la palabra del Señor contenida en la Biblia el alimento permanente para nuestra vida. Por eso el primer paso fundamental para estar unido al Señor Jesucristo y recibir de Él la vida es estar escuchando su palabra. Es escuchar una y otra vez esa palabra del Señor que es vida y que nos trae la vida. Y el otro medio fundamental para estar unidos al Señor son los sacramentos. En el bautismo hemos sido unidos profundamente a Cristo, de tal manera que San Pablo nos dice que nos hemos hecho de la misma naturaleza de Cristo. Pero esa unión profunda que hemos alcanzado en el bautismo tiene que ser alimentada permanentemente. Y por eso está el sacramento de la Eucaristía. En ese sacramento celebramos la muerte y la resurrección de Cristo nuestro Señor. Nos unimos profundamente a Él muerto y resucitado por nosotros. Nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre y de esa manera crecemos en esa vida que el Señor nos ha dado en el bautismo. Pero está también el sacramento de la penitencia, que es un sacramento fundamentalmente importante para que nosotros podamos limpiar nuestra conciencia de pecado. Somos pecadores, somos débiles, somos frágiles. Por más de que intentemos todos los días vivir en el amor a Dios y a los demás, sin embargo hay tantas fallas en nuestra conciencia
Hay tantas cosas en nuestra existencia que no responden verdaderamente a la voluntad del Señor. Por eso necesitamos también el sacramento de la reconciliación. Necesitamos estar unidos a Cristo para poder tener la vida, como la rama tiene que estar unida al tronco. Pero para eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, vivir la Eucaristía y a obtener el perdón de nuestros pecados en el sacramento de la reconciliación. Dios quiera que a lo largo de este tiempo pascual nosotros vayamos comprendiendo cada vez mejor qué significa vivir en plenitud, vivir esa vida que Cristo nos da, vivir esa vida que es la vida del amor, vivir en una profunda unión con Cristo como discípulos suyos, siguiéndolo, conociéndolo cada vez mejor, amándolo cada vez más y sobre todo haciéndolo presente en medio de nosotros en el mundo en que vivimos. Que el Señor nos conceda esa gracia cada día más, especialmente en este tiempo de Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.